Bienvenidos a nuestro video sobre las vías de señalización de los tipos de receptores. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Acompáñenos en este emocionante viaje. Exploraremos los diferentes receptores que juegan un papel crucial en la respuesta de nuestro organismo a los medicamentos. Prepárense para adentrarse en el fascinante mundo de la farmacología. Comencemos. ¿Qué son los receptores en la farmacología? Son los elementos de detección del sistema de comunicaciones químicas que coordinan la función de las distintas células del organismo y en el que actúan como mensajeros las diferentes hormonas, transmisores y demás mediadores. Son de gran importancia en el área de farmacología, ya que muchos fármacos de uso terapéutico actúan como agonistas o antagonistas sobre receptores de mediadores endógenos conocidos. Los receptores desencadenan muchos tipos diferentes de efectos celulares. Algunos de ellos son muy rápidos y actúan en milisegundos, mientras que otros actúan a lo largo de horas o días. Ya entendiendo este concepto, ¿cuáles son los tipos de receptores que veremos a continuación? Basándonos en la estructura molecular y la naturaleza de este acoplamiento, el mecanismo de transducción, podemos distinguir 4 tipos de receptores o superfamilias. Tipo 1. Canales iónicos controlados por ligando, también conocido como receptores ionotropos. Tipo 2. Receptores acoplados a proteína G, GPCR, también llamados receptores metabótropos o receptores con 7 dominios transmembrana o heptahelicoidales. Tipo 3. Receptores ligados a sinasas y relacionados. Tipo 4. Receptores nucleares. De cada receptor podemos identificar características que nos distingan uno del otro. Aquí les presentamos una tabla donde se presentan las más importantes. De los receptores iónicos controlados por ligandos se localizan en la membrana celular. Su efector o destino es un canal iónico. Se acoplan directamente a su efector. Como ejemplo, tenemos los nicotínicos de acetilcolina. Los receptores acoplados a proteínas G se localizan en la membrana celular. Su efector o destino puede ser un canal o una enzima. El acoplamiento se da mediante a proteínas G o restina. Como ejemplo, tenemos el receptor muscarínico de acetilcolina. Con los receptores acoplados a ligandos a sinasas se encuentran localizados en la membrana celular. Sus efectores son proteínas sinasas. Cumplen un acoplamiento directo. Como ejemplo, tenemos el receptor de insulina. Los receptores nucleares están localizados en el interior de la célula. Su efector es la transcripción génica. Su acoplamiento es a través del ADN y un ejemplo son los receptores de esteroides. A continuación les presentamos cada uno de ellos más a detalle y una vía que ejerce cada uno de ellos. El primer tipo de receptor que se menciona es el de canales iónicos controlados por ligandos. Se trata de proteínas transmembrana que regulan el flujo de iones a través de esta misma membrana en respuesta a la unión de moléculas de señalización, que son los llamados ligandos. Son específicos para ciertos iones, como el sodio, potasio, calcio, cloruro, entre otros, por lo que también se conocen como receptores ionótropos. De manera general, estos son los receptores sobre los que actúan los neurotransmisores rápidos, lo que quiere decir que intervienen fundamentalmente en la transmisión sináptica rápida. Su estructura consta mayormente de conjuntos heteroméricos de 4 a 5 subunidades con hélices transmembrana dispuestas alrededor de un canal acuoso central. Asimismo, la unión del ligando y la apertura del canal iónico se da en cuestión de milisegundos. Y algunos ejemplos se podría mencionar los receptores de GABA de tipo A, los receptores de glutamato, receptores de ATP y receptores nicotínicos de acetilcolina. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los canales iónicos están involucrados en una variedad de funciones celulares y se regulan de manera precisa para mantener el equilibrio iónico y el adecuado funcionamiento de los tejidos y órganos. De manera que existen vías de señalización que pueden regular la función de los canales iónicos, como es la vía de señalización del receptor acoplado a proteína C, vía de señalización del calcio, vía de señalización de fosforilación, entre muchos otros. Específicamente hablaremos de la vía del receptor acoplado a proteína C, o GPCR por sus siglas en inglés. En esta vía se involucra la transmisión de señales extracelulares al interior de la célula.
y es que muchos canales iónicos se encuentran acoplados a receptores que de igual forma están acoplados a proteínas G. En esta vía de GPCR tenemos la participación de un ligando, el cual es llamado liga. A continuación, esta liga es recibida por el GPCR y va a formar un vínculo o unión, de manera que esta acción va a despertar al receptor, lo activa. Al mismo tiempo, esto hace que una proteína G acoplada sufra una disociación. Entonces, esta proteína G se va a dividir en 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma, las cuales ahora pueden participar como subunidades de activación. En este caso, la subunidad alfa decide activar un canal iónico, el cual abrirá sus puertas para que finalmente logren entrar moléculas de sodio. De esta manera, observamos la participación de una vía de señalización celular para ocasionar la apertura de un canal iónico. Continuemos con los receptores acoplados a proteínas G. Estos son proteínas transmembrana que involucran la unión de un ligando específico en su lado extracelular, lo que induce un cambio conformacional dentro de la célula, activando una proteína G asociada. De hecho, estas se llaman así debido a su interacción con los nucleótidos de guanina GTP y GDP, que luego disparan una cascada de señalización a través de segundos mensajeros. Para comprender cómo funcionan estos receptores, tenemos que entender su estructura. Para ello he colocado aquí un esquema de este receptor y bueno, podemos identificar 4 secciones, las cuales voy a describir. 1. Regiones extracelular. Esta es la parte del receptor que se encuentra fuera de la célula y está expuesta al espacio extracelular, como su nombre lo dice. Esta región está involucrada en el reconocimiento y unión de los ligandos específicos del receptor. Puede contener sitios de unión para neurotransmisores, hormonas o fármacos. Después tenemos los dominios transmembrana. Estos son dominios que atraviesan la membrana celular. Ellos forman hélices alfa que se disponen en paralelo y están separados por bucles intracelulares y extracelulares. Los dominios transmembrana están involucrados en el anclaje del receptor a la membrana y en la transmisión de la señal al interior de la célula. Después tenemos los bucles intracelulares y extracelulares. Estos conectan los dominios transmembranas y están expuestos al citoplasma y al espacio extracelular, respectivamente. Estos bucles pueden conectar sitios de fosforilación para la regulación de la actividad del receptor y también pueden interactuar con proteínas accesorias y en especial con las proteínas G, las cuales están colocadas en el tercer bucle. Finalmente, cuentan con una cara intracelular. Aquí es donde se encuentra acoplada la proteína G heterotrimérica, la cual consta de las subunidades alfa, beta y gamma. La activación del receptor conduce a la liberación de la subunidad alfa de la proteína G, o en algunas vías la liberación de las subunidades beta y gamma. Teniendo comprendido esto, podemos entender que los receptores acoplados a proteínas G desempeñan un papel crucial en la activación de vías de señalización, como la vía de señalización del AMP cíclico. La unión del ligando al receptor activa la proteína G, que a su vez activa la adenilatociclasa para producir el AMP cíclico. El AMP cíclico en esta vía actuará como un segundo mensajero intracelular que desencadenará una cascada de eventos que modulan diversas respuestas celulares. Y bueno, esta vía de señalización desempeña un papel crucial en la regulación de múltiples procesos celulares. Su importancia radica en su capacidad para transmitir señales extracelulares, modular la expresión génica, regular el metabolismo celular, influir en la excitabilidad neuronal y participar en el crecimiento y la diferenciación celular. Además, esta vía es un objetivo terapéutico significativo en el desarrollo de tratamientos para diversas enfermedades.
Y bueno, con ese breve resumen explicaré cómo se da esta cascada de señalización. Todo comienza cuando un mensajero se une al receptor en los bucles. En este caso, pues se está dado por un ejemplo de un camioncito de gas que llega a rellenar, que llega a las manos del receptor y que va a llenar pues la estación de gas, que aquí desempeña el ejemplo la proteína G, la estación de gas. Este receptor sufre un cambio conformacional en su estructura, mismo que lo transmite hasta las subunidades que lo conforman, como la unidad alfa. Este deja de ser afín a GDP, por lo cual se libera y se vuelve afín a GTP, que se une a continuación. Cuando se une a este nucleótido, se libera esta subunidad alfa junto con su GTP. Esto hace que se mueva de manera periférica en la membrana celular hasta alcanzar a la enzima adenilato ciclasa. Esta está ejemplificada como una máquina, la cual pues ya verán a continuación. Esta enzima, dado a que ya está unido, la subunidad alfa se activa, digamos que la subunidad alfa es la gasolina, la activa y genera una conformación activa, por lo cual empezará a catalizar la síntesis de AMP cíclico, ¿ok? Toma una molécula de ATP y genera AMP cíclico. Teniendo ya el AMPC cíclico, esta molécula funcionará como segundo mensajero que amplificará la señal al interior de la célula. Puede unirse a una proteína denominada PKA, proteína sinasa A, la cual al unirse la MPC se activará. En esta imagen podemos ver como la batería está llena, llega a cargar a la PKA. Ya activa la PKA, que digamos que es un generador de energía. De ahí viaja al núcleo celular y la función de cualquier sinasa es fosforilar a su diana, que en este caso es la proteína efectora del factor de transcripción de un gen. Entonces llega el generador de energía, da energía al factor de transcripción, que es fosforilándola, y lo cual la fosforila y la activa, generando así la transcripción de un gen. Y bueno, esto ya genera un cambio celular, ya que gracias a esta cascada se está creando una proteína que no existía en la célula. Finalmente, es importante señalar la retroalimentación negativa de este proceso. La PKA, estando activa, activará a la enzima fosfodiesterasa, que degradará el AMP cíclico, hidrolizándolo, pasándolo a 5'-AMP, haciendo que la molécula AMP cíclico se vuelva inactiva. Bueno, eso es todo por la vía del AMP cíclico PKA. Hablemos de los receptores tipo 3, también conocidos como receptores ligados a sinasas y relacionados. Se trata de un grupo extenso y heterogéneo de receptores de membrana que responden a mediadores proteicos. Constan de un dominio extracelular para la unión con los ligandos, conectado a un dominio intracelular a través de una única hélice transmembrana. En muchos casos, el dominio intracelular es de tipo enzimático, con actividad de proteína sinasa o guanilato ciclasa. Estos receptores de membrana tienen una estructura y unas funciones bastante diferentes de las de los canales controlados por ligandos o de los GPCR. Desempeñan una destacada función en el control de la división, el crecimiento y la diferenciación celular, la inflamación, la reparación tisular, la apoptosis y las respuestas inmunitarias. Los tipos principales son los siguientes: receptores con actividad tirosina quinasa. Estos receptores presentan la estructura básica que se ilustrará más adelante en la primera vía e incorporan un grupo activo con actividad tirosina quinasa en la región intracelular. Este grupo incluye receptores de numerosos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento neural, así como el grupo de receptores tipo TOL, que reconocen lipopolisacáridos bacterianos y juegan un importante papel en la reacción del organismo frente a las infecciones. Receptor de serina-treonina sinasas. Este pequeño grupo presenta una estructura semejante a la de los antes mencionados, aunque fosforila residuos de serina y o treonina en lugar de tirosina.
El ejemplo más importante es el receptor del factor de crecimiento transformante, también conocido como TGF. El último grupo son los receptores de citocinas. Estos receptores carecen de actividad enzimática intrínseca. Cuando están ocupados, activan varias tirosinas sinasas, como la JAK. Entre los ligandos de estos receptores figuran algunas citocinas, como los interferones y los factores estimuladores de colonias que participan en las respuestas inmunitarias. Este es el tipo de receptor mostrado en la segunda vía ejemplificada. Intervienen en las acciones de un amplio abanico de mediadores proteicos, como factores de crecimiento y citocinas, y hormonas como insulina y leptina, cuyos efectos inciden principalmente en la transcripción génica. Continuemos con la función clave de las cascadas de sinasas en la transducción de señal. Las cascadas de sinasas son activadas por GPCR, ya sea directamente o a través de otros mensajeros secundarios, por receptores que sintetizan GMPC o por receptores ligados a sinasas. Las cascadas de sinasas se ocupan de la regulación de diversas dianas proteicas, las cuales producen un amplio abanico de efectos a corto y largo plazo. La figura mostrada destaca de manera simplificada y esquemática el señalado papel de las proteínas sinasas en las vías de transducción de señales. Muchas, si no todas, de las proteínas participantes, como los receptores y las propias sinasas, actúan como sustratos de sinasas, por lo que existen muchos mecanismos de retroalimentación y comunicación cruzada entre las distintas vías de señalización. La vía Ras-Raf se activa cuando un receptor de membrana, como un receptor tirosina quinasa, en la superficie de la célula recibe una señal extracelular. Estas señales pueden ser factores de crecimiento, hormonas u otras moléculas señalizadoras. Es a través de la hélice alfa transmembranosa que la señal se transmite hacia el dominio de tirosina sinasa y este es fosforilado. El primer paso tras la unión del agonista es la dimerización, que da lugar a una autofosforilación del dominio intracelular de cada receptor. A continuación, las proteínas con dominio SH2 se unen al receptor fosforilado y resultan ellos mismos fosforilados. La vía Ras-Raf media el efecto de numerosos factores de crecimiento y mitógenos. Ras es el producto de un protooncogen que actúa como una proteína G y transmite la señal mediante un intercambio GDP-GTP de la proteína con dominio SH2-GRB. La activación de Ras activa a su vez a RAF, que es la primera de una serie de 3 serina-treonina sinasas, cada una de las cuales fosforila y activa la siguiente de la línea. La última de todas, la proteína activada por mitógenos, MAP sinasa, que también se activa por GPCR, fosforila uno o varios factores de transcripción que ponen en marcha la expresión genética, lo que da lugar a distintas respuestas celulares como la división de la célula. Esta cascada de 3 etapas de la MAP sinasa forma parte de numerosas vías de señalización intracelular implicadas en un amplio abanico de procesos patológicos, como neoplasias malignas, inflamación, neurodegeneración, ateroesclerosis y muchas otras. Muchas neoplasias están relacionadas con mutaciones en los genes que codifican las proteínas que intervienen en la cascada y activan esta última sin necesidad de la señal del factor de crecimiento. La vía JAK-STAT se activa cuando un ligando, como una citosina o una hormona, se une a su receptor correspondiente en la superficie de la célula. Estos receptores se dimerizan al unirse la citosina y este proceso atrae una unidad de JAK que se une al dímero del receptor y lo fosforila. La unión del ligando al receptor induce un cambio conformacional en el receptor, lo que resulta en la activación de las quinasas JAKs. Estas quinasas están asociadas con el dominio citoplasmático del receptor y se activan mediante autofosforilación. Una vez activadas, las quinasas JAK fosforilan residuos de tirosina en el dominio citoplasmático del receptor. Estos residuos de tirosina proporcionan sitios de unión para proteínas de señalización adicionales. Las proteínas STAT se unen a los residuos de tirosina fosforilados en el receptor. Estas mismas proteínas están inactivas en su forma monomérica en el citoplasma. La unión de las proteínas STAT al receptor fosforilado facilita su fosforilación por parte de las quinasas JAK. Esta fosforilación en residuos de tirosina causa la formación de dímeros de proteínas STAT. Los dímeros fosforilados de proteínas STAT se desprenden del receptor y se translocan al núcleo celular. Para ingresar al núcleo, los dímeros de STAT interactúan con proteínas de transporte nuclear.
En el núcleo, los dímeros de proteínas STAT se unen a secuencias de ADN específicas y regulan la transcripción de genes. Esto puede implicar tanto la activación como la represión de la expresión génica, lo que lleva a respuestas celulares específicas. Los receptores tipo 4 o receptores nucleares son los encargados de regular la transcripción génica. Son factores de transcripción activados por ligando, que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación. Estos pueden llegar a reconocer numerosas moléculas extrañas, induciendo la expresión de enzimas que las metabolizan. Los receptores nucleares pueden localizarse en el citoplasma de la célula o en el núcleo. Se han identificado 48 miembros que conforman una superfamilia de receptores nucleares que transducen señales de ligandos específicos de naturaleza lipofílica, como las hormonas esteroideas, tiroideas y ácidos grasos, o ligandos no naturales, como los fármacos o xenobióticos. Todos los receptores nucleares son proteínas monoméricas que comparten un diseño estructural muy similar. El dominio N-terminal es el más heterogéneo. Alberga el sitio AF1, función de activación 1, que se une a otros factores de transcripción con especificidad celular de forma independiente de su ligando y que modifican la unión o la capacidad reguladora del propio receptor. El proceso de corte y empalme alternativo de los genes puede dar lugar a varias isoformas del receptor, cada una de las cuales presenta una región N-terminal ligeramente distinta. El dominio central del receptor está muy conservado y contiene la estructura implicada en el reconocimiento y la unión al ADN. A nivel molecular, se compone de 2 dedos de zinc o lazos ricos en cisteína o cisteína y histidina, en la cadena de aminoácidos cuya conformación se mantiene gracias a iones de zinc. La función principal de esta porción de la molécula radica en el reconocimiento y la unión a elementos de respuesta a hormonas, ERH, presentes en genes sensibles a la regulación por esta familia de receptores, aunque también participa en la regulación de la dimerización del receptor. Es la región bisagra de la molécula, muy flexible, la que permite su dimerización con otros receptores nucleares. Esto puede producir complejos moleculares con distintas configuraciones, capaces de interaccionar de formas diferentes con el ADN. Por último, el dominio C-terminal contiene el módulo de unión al ligando y es específico de cada clase de receptor. La región AF2 es importante en la activación dependiente del ligando y, por lo general, está muy conservada. La cascada de señalización de un receptor nuclear generalmente sigue los siguientes pasos: difusión del ligando, unión del ligando al receptor, conformación y activación del receptor, translocación al núcleo, interacción con secuencias de ADN, modulación de la transcripción génica y efectos celulares. A continuación, observaremos más a detalle lo que implica esta vía de señalización, empezando cuando el ligando se difunde a través de la membrana celular y llega al citoplasma. El ligando se va a unir específicamente al dominio de unión del receptor nuclear en el citoplasma, como es en este caso, o en el núcleo celular. Cabe recalcar que el receptor estará inactivo en ausencia del ligando. Como resultado de esta interacción, ocurre un cambio conformacional en el receptor que permite la disociación de proteínas que los mantienen en un estado inactivo en el citoplasma, como es el caso de la chaperona HSP90, y favorece su acumulación en el núcleo celular. Estos cambios permiten que el receptor se dimerice o forme complejos con otras proteínas como correguladores. El receptor activado, junto con sus ligandos y correguladores, se desplaza hacia el núcleo celular a través de los poros nucleares. Este complejo del poro nuclear está constituido por aproximadamente 100 proteínas llamadas nucleoporinas, NUPs, 10 de ellas con residuos repetidos FG, fenilalanina y glicina, y participan en el transporte de los receptores nucleares entre núcleo y citoplasma. Esta translocación puede ser facilitada por señales de localización nuclear presentes en el receptor. Los correguladores transcripcionales no se unen directamente al ADN, sino que son reclutados por los receptores nucleares a través de sus dominios de transactivación, AF1 y AF2, y se dividen en coactivadores, los cuales están asociados a la relajación de la estructura de la cromatina por poseer o reclutar proteínas con actividad de acetilación de histonas, y los correpresores
Estos están asociados a la compactación de la cromatina por poseer actividad de desacetilación de histonas. De esta forma, los correguladores de los receptores nucleares modulan la compactación o descompactación de la cromatina para reprimir o inducir respectivamente la expresión génica. En el núcleo, el receptor activado se une a secuencias específicas de ADN llamadas elementos de respuesta hormonal, ERH, que se encuentran en los promotores de los genes target. Estos elementos de respuesta hormonal generalmente consisten en secuencias de nucleótidos específicas que reconocen al receptor. La unión del receptor a los ERH modula la transcripción génica de los genes target, dependiendo del tipo del receptor nuclear y su complejo de proteínas asociadas. Esto puede resultar en una activación o represión de la expresión génica. Por último, la modulación de la expresión génica por el receptor nuclear activado puede desencadenar una variedad de respuestas celulares, como cambios en el metabolismo, crecimiento, diferenciación o supervivencia celular. Recuerda que la actividad de los receptores nucleares es regulada por mecanismos como la degradación, estabilidad y bloqueo de la dimerización, así como por exportación nuclear. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este recorrido por el fascinante mundo de los receptores farmacológicos y sus vías. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras al explorar los diferentes mecanismos que nos permiten entender cómo los medicamentos interactúan con nuestro organismo. Recordemos que los receptores son piezas claves en la farmacología, ya que son los encargados de reconocer y responder a los fármacos, desencadenando una serie de efectos en nuestro cuerpo. A lo largo de este video hemos aprendido sobre los distintos tipos de receptores, desde los receptores acoplados a proteínas G hasta los receptores intracelulares, y cómo su activación puede desencadenar diversas vías de señalización. Espero que esta información les haya resultado útil y les haya permitido comprender mejor cómo los medicamentos actúan en nuestro organismo. Recuerden que el conocimiento sobre los receptores farmacológicos es fundamental para el desarrollo de nuevos fármacos y para entender cómo mejorar los tratamientos existentes. Desde aquí nos despedimos agradeciéndoles por su atención y por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si desean profundizar en el tema, les animamos a seguir investigando y a compartir el conocimiento adquirido. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.